Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de su refrigerio de parte de Dios. Así dice el Señor, con el texto base como la acabamos de escuchar, 2 Corintios 3:17, porque el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No me cansaré de repetirte todo el tiempo que donde el Espíritu Santo hable, ahí siempre habrá una palabra de parte de Dios para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración, para traer vida, para quitar ese peso de pecado, como dice su palabra, que fácilmente muchas veces nos alcanza. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios por ese precioso regalo del Espíritu Santo, el ayudador, el abogado defensor, el compañero, el amigo fiel, Dios mismo morando dentro de nosotros, haciendo su obra perfecta interna. Y como dice el libro de Proverbios, un corazón contento hermosea el rostro. El trabajo de Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra reflejará en nuestro rostro la sanidad, la vida, la luz, la alegría de Dios. Para mí es un privilegio, como cada día que me presento delante de estas cámaras de televisión, en este lugar, en esta fuente, en estos manantiales de agua, Maná del Cielo TV, alimento para tu espíritu. Es un privilegio, como yo creo que también es para los consiervos que se paran en estas cámaras, en este lugar, traer una palabra de Dios. Es un deleite traer una palabra de Dios para el oyente y para el vidente que nos va a ver y a escuchar en un día, en este día, en un futuro. Siempre será un privilegio compartir la palabra de Dios que se ha hecho vida, que ha traído sanidad a nosotros primeramente. Y es un privilegio poder venir en el temor y en el temblor reverente delante de nuestro buen Dios, delante del Señor, delante del Rey a quien le servimos, a transmitir ese mensaje, a transmitir ese anuncio, a entregarte esta carta. Porque cada siervo y sierva que se para en este lugar, yo estoy seguro que dentro de ellos está el entendimiento y el conocimiento, que solo somos mensajeros, que solo somos receptores, que recibimos un mensaje, que escuchamos una voz, que leemos una carta y la traemos, la presentamos al oyente y a aquellos que nos van a ver. Y el efecto que eso ha hecho en nuestra vida, estoy segura que lo hará en tu vida. ¿Por qué estoy segura? Porque la palabra del Señor dice en Isaías 55, que Él envía su palabra y su palabra hará lo que tiene que hacer. Y porque estoy más que convencida, 100%, más que 100% segura, porque la palabra es nuestro Señor Jesús, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, aquel que vino a pagar el precio, aquel que vino a derribar, a destruir esa división que había, esa separación, ese abismo que había entre el Dios vivo, nuestro Creador, y la creación, causado por el pecado. Él es la palabra viva. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso estoy segura. Y dice su palabra en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra no pasa. Esta palabra nunca pasará. Dice que permanecerá. Aún los cielos y la tierra pasarán. Pero esta palabra, porque nuestro Dios es la palabra, lo dice Juan capítulo 1. Y es un privilegio siempre estar aquí, en esta clase, en esta aula, siendo enseñados, instruidos, recordados. Porque muchas veces ya sabemos lo que oímos, pero no lo entendemos. Y en estarlo escuchando y escuchando, como dice su palabra en Corintios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca está de más oír
recordar, volver a escuchar la misma palabra, porque un día lo que tú no entiendes ahora, Dios te lo va a ayudar a entender. Lo que no comprendes, Dios te va a ayudar a comprenderlo. Y para mí es un privilegio y es una responsabilidad y es un gozo y es una alegría poder saber que habemos una clase, que habemos un remanente, que habemos un pueblo, que tenemos hambre y sed de Dios, hambre y sed de conocerle, que no nos conformamos con lo que aprendimos ayer. Muchas veces no solamente nos reunimos 3 días a la semana en una congregación, pero ¿qué del lunes? ¿Qué del miércoles? ¿Qué del jueves? ¿Qué del sábado? El Dios, el Señor, el Rey, el Redentor, el Salvador, que de este libro habla, Él es una experiencia diaria. Él es una experiencia, una relación vivida cada día, cada día. Cuando tú llegas a un lugar y te congregas con otro grupo, como dice su palabra en Salmos, en la asamblea de los justos, Él envía salvación y vida eterna. Él manda su conocimiento, Él manda su bendición, Él manda su confirmación para que eso que tú y hemos vivido y experimentado cada día en el secreto, en el andar, en el caminar, hacia nuestro trabajo, con las relaciones con las que nos movemos cada día, nuestros hijos, nuestras hijas, los que tienen esposas, esposos, a padres, madres, abuelos, abuelas, primos, parientes, amigos, compañeros de trabajo. La relación que tú tengas con este Dios que es diario, no es solo 3 días, va a reflejar el carácter de Él con los que te rodean, las relaciones con las que tú te mueves cada día. Y ese es el propósito de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia, cada vez que nos reunimos con otros hermanos, otros discípulos, otros creyentes, otros salvos, dice la palabra, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Cuáles son nuestras conversaciones cuando nos movemos en medio de su pueblo, con aquellos hermanos, aquellos consiervos, aquellos discípulos de nuestro Señor Jesús? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué hablamos? Su palabra dice que deberíamos de hablar todo lo que es limpio, puro, santo, digno de alabanza. Y lo único que es digno de alabanza es su misericordia, es su gracia, la gracia que experimentamos cada día, su fidelidad, su benevolencia, su clemencia, su benignidad, su amor. Esa provisión de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento que proviene de Él. Y todas esas provisiones de Dios, el colirio sobre nuestros ojos para poder ver a la manera como Dios quiere que veamos. El hisopo sobre los oídos para oír, para escuchar como Dios quiere que escuchemos. Todo el aceite, el agua, el vino, la fortaleza de Dios, todas esas provisiones están dadas por nuestro buen Dios. El agua de su palabra cada día que nos lava, el fuego del Espíritu que nos purifica, el aceite que nos unge. Escuché a un siervo hace mucho tiempo acerca de la analogía, por qué el pastor unge a las ovejas cada día y las unge entre la frente y la mollera. Y decía que ese es el lugar donde los bichos que succionan sangre, como entre la área de la mollera, succionan la sangre, molestan, incomodan. Y cuando la oveja está infestada de animales de las cuales ella no se puede defender, como la garrapata, como el piojo, que succionan la sangre, dice que tienen la tendencia las ovejas como a volverse como locas y se mueren. Así Dios cada día
tiene porción de aceite, tiene porción de unción cada día para nosotros, para que nuestra mente, nuestro corazón sea guardado, para que seamos solamente excelentes receptores de su instrucción y de lo que Él quiere hablarnos cada día, para saber cómo debemos conducirnos. Y en este día vamos a continuar con lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 6. Recuérdate el texto base de esta jornada, Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Será un hombre sabio y prudente que edifica sobre la roca. Que venga lo que venga, no importa. Dice que su casa no será destruida. Sí habrá pérdida, pero no será destruida. Pero en cambio, el que edifica en la arena sufrirá grande pérdida y grande será su ruina. Y continuamos en lo que hemos empezado desde hace un tiempo, recordando las normas, las enseñanzas, las leyes. ¿Cómo es que el Señor Jesús vino a establecernos a nosotros que no conocíamos la plataforma de cómo se vive, cómo se mueve, cómo son los ciudadanos, deben de ser los ciudadanos que habitaremos el reino de Dios? Y en esta semana el Señor me hablaba 2 palabras y son interesantes porque cuando nosotros que no conocíamos a Dios, que estábamos ajenas o ajenos a las cosas que este libro habla, nosotros vivíamos como dice su palabra. Vivíamos y hacíamos como bien nos parecía. Y dice nuestro hermano Pedro, y la vana manera de vivir que vivíamos antes, la cual aprendimos de nuestros padres, que ellos también ignoraban muchas cosas, cómo debe uno de vivir, cómo debe uno de conducirse en esta jornada. Dice Pedro que nos despojemos de esa vana manera de vivir. Y cuando venimos al Evangelio es algo completamente diferente. Cuando venimos a descubrir estas buenas noticias, nos damos cuenta que hay un Padre bueno, que hay un Rey de Reyes, que hay un Señor de Señores, que hay uno que se llama Dios de dioses. Porque quizá tú y yo, amigo y amiga que me estás escuchando, conoces un Dios, pero ¿es el verdadero Dios? ¿Es el Dios de dioses? ¿Conoces un Señor, pero es el Señor de señores? El que, como te decía el otro día, este Señor sabe pagar bien. Este Dios sabe pagar bien. Este Rey sabe pagar bien. Y paga con vida. Y la vida es abundante. Y paga con buenas dádivas, da buenas dádivas. El Padre que nosotros tenemos es Padre de buenas dádivas. El Señor que nosotros tenemos, Él da recompensas a los siervos fieles. ¿Es el Dios que tú conoces? ¿Es el Señor que tú conoces? ¿O conoces a un Señor y un Dios y un Rey que te presentó la religión? Porque el Rey que yo conozco, el Señor que yo conozco, el Dios que yo conozco, y estas son las 2 palabras que quiero dejar en tu corazón en este día, porque eso era lo que el Señor inquietaba. Antes de repasar lo que vamos a repasar ahora de Mateo 6:24, todas las cosas, quiero que entiendas una cosa, todas las cosas en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en este libro ya están establecidas. Y a ti y a mí, querido oyente o querido vidente, solo tenemos una sola cosa que hacer: obedecer la instrucción, obedecer el mandamiento. Antes de leerte lo que Dios me hablaba,
y continuar con Mateo 6:24, vamos a hacer una palabra de oración para que nuestro entendimiento se continúe ensanchando, se continúe fortaleciendo en la verdad de Dios. En esta palabra que está escrita, y venga el Espíritu Santo y nos la haga rema, nos la haga vida, para que en el momento de la necesidad podamos echarle mano y podamos decir ciertamente como la creación: Dios es fiel, Dios no ha desamparado. Si no ha desamparado su creación, y como te decía el otro día, los árboles, las plantas, en un lugar que parece abandonado, reverdece por el rocío y el agua de Dios, cuánto más su creación, hablando del humano, cuánto más hablando de nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos, que hemos sido engendrados por el Espíritu de su palabra, que hemos sido reconciliados por nuestro Señor Jesús, que hemos sido, dice su palabra, aceptos en el amado. ¿Cuánto más Dios no se ocupará de nosotros? Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este buen día, porque sé que tú ya has estado ministrando a esta preciosa audiencia, Señor, a estos televidentes que están, Señor, ocupándose y lo harán en un futuro, de sintonizar este manantial de agua viva, Señor, esos siervos y siervas que ya han pasado por esta plataforma, Señor, hablando tu palabra, recordando tu palabra, Señor. Sea cada uno de ellos bendecido y les sea renumerado en gran manera, porque una cosa hemos entendido, y tú lo hablaste en tu palabra: bienaventurado el siervo fiel, que se mantiene haciendo lo que su Señor lo mandó a hacer hasta que Él regrese, recibirá la recompensa de Él. Nos sentaremos en tu mesa, en ese banquete que tú ya preparaste. Bendice, Señor, a cada siervo que ya se ha parado en este lugar a hablar tu palabra, a recordar tu palabra, a dar a conocer tu palabra con denuedo y con autoridad. Esa palabra corra y fluya por las ondas satelitales, Señor. Entre, Señor, en esos hogares, traspase, Señor, las paredes, los techos, Señor amado. Los que van escuchando, Señor, por medio de los medios de comunicación, de cada uno de ellos, de la internet, del YouTube, Señor, toda esa tecnología que tú le has permitido al hombre, Señor, descubrir, te suplicamos que tu palabra, Señor, haga el efecto en el que la escucha, y en aquel, Señor, que aún no te conoce, revélate a su vida. Hazle entender que tú quieres tener misericordia sobre lo que tú pones tus ojos, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino es del que a ti te place tener misericordia. En esta hora te damos gracias por lo que tu preciosa palabra, esa palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la roca, que es como fuego que purifica, que es como espada que penetra, separa la carne del espíritu, discierne las intenciones, los pensamientos, lo más íntimo, lo más profundo. Estamos convencidos que esa preciosa palabra hará su efecto en el que la oye, en el que la ve, en el que la lee, Señor, porque es tu responsabilidad, es tu palabra, y tú estás responsable de tu mensaje, de tu palabra. Nosotros solamente queremos ser mensajeros fieles, siervos fieles, que hablen solamente el escrito está, y el rema, la inspiración de lo que tú quieres que hablemos, que no se salga, Señor, del escrito está, sino que vaya armonizada la inspiración juntamente con el escrito.
Te damos gracias. De antemano te bendecimos porque tu palabra sale como una saeta y será, Señor, liberando y haciendo milagros para tu gloria y tu alabanza. No estás tan interesado en sanar el cuerpo. Lo más importante es sanar el alma y el espíritu para que por consecuencia cualquier situación, cualquier enfermedad en el cuerpo, venga, Señor, a la sanidad. Lo más importante es, Señor, que las almas sean restauradas, que las almas sean liberadas, sean sanadas y sean vindicadas, traídas al estado normal, así como tú nos creaste, a tu imagen y a tu semejanza. Precioso Espíritu Santo, nosotros solamente nos sentamos en tu aula para escuchar tu voz, para escuchar tu instrucción, para escuchar tu enseñanza y ponerla por obra, apresurarnos a ponerla por obra. Queremos ser tardos para hablar, prontos para oír y poner por obra tu palabra, porque si hay algo que trae contentamiento, que trae complacencia, es, Señor, la obediencia a tu palabra, la obediencia a tu instrucción. Queremos honrarte de esa manera, poniendo por obra tu palabra, siguiendo tus instrucciones, así como nuestro Maestro, así como nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús, que el deleite de Él siempre decía, hacer tu voluntad, poner por obra tu palabra, hablar lo que tú decías que Él hablara y hacer lo que tú mandabas que Él hiciera. Queremos seguir esas pisadas. Te damos gracias y te bendecimos por el regalo del Espíritu Santo que nos auxilia en nuestra debilidad. Queremos también disponer nuestro corazón, determinarlo, proponerlo, hacer como nuestro hermano Daniel, no contaminarnos con las cosas de este mundo. Todo lo que quiera estorbar el fluir de tu unción, el fluir de tu río, se ha quitado en esta hora, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, tú eres el Maestro por excelencia, tú eres el que acomoda las palabras conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, en tus manos nos depositamos y de antemano te decimos gracias al que está sentado en el trono y al Cordero, sea siempre y siempre, siempre toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, como te decía al principio, esta semana el Señor hablaba dos palabras a mi corazón y quiero transmitirte las palabras de Dios, porque recuerda el nombre de este tiempo de refrigerio escogido por Dios, que viene del corazón de Dios. Así dice el Señor. El Señor siempre va a estar hablando a nuestro corazón con un solo propósito, que obedezcamos su instrucción y así por consecuencia su propósito y su plan que Él preparó para ti y para mí se cumpla. Y eso traerá gloria y honra a su nombre, porque al final de cuentas, para eso fuimos escogidos, para ser sus siervos, para ser sus discípulos, para ser sus embajadores, para ser sus instrumentos. Le traerán gloria y alabanza. Pero ¿cómo vamos a traer esa gloria y esa alabanza? Obedeciendo, haciendo exactamente como Él manda, no añadiendo de nuestro pensamiento, no añadiendo de nuestra opinión, sino haciendo exactamente como Él ya dispuso para ti y para mí. Las dos palabras que Dios me daba: precepto.
La palabra precepto quiere decir orden o mandamiento impuesto o establecido por una autoridad. Y sabemos que en el reino de Dios, Él es la autoridad suprema. Él es la autoridad soberana. Alguien puede decir, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, no, Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios le deja a usted libre albedrío, sí, pero al hijo y al discípulo es una imposición. Es un mandamiento seguir la instrucción de su padre, de su Señor y al que es un alumno de su maestro. No hay opción. El que todavía considera a Dios como una opción, ese puede hacerlo o no hacerlo, pero no obtendrá el beneficio completo. Es como cuando usted se retira. Muchas compañías ofrecen la opción de que usted se retire antes del tiempo establecido, pero no le dan el beneficio completo. Agarra un 75%, pero no el 100%. Es de la misma manera. Nosotros, si decimos que somos su pueblo, sus discípulos y sus hijos, estamos obligados a cumplir el mandamiento o la orden o la norma que Él nos da en su palabra. Por eso, precepto, orden, mandamiento impuesto establecido por una autoridad. Estatuto, mandamiento, mandato, orden, ordenanza, precepto. Norma, regla que tiene valor legal para un cuerpo o una asociación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La cabeza manda las órdenes. El corazón manda la orden. Entonces, no es una opinión personal. ¿Puedo hacerlo o no? Lo tengo que hacer. Y cuando el Señor me daba estas dos palabras y leía el texto que nos va a competir ahora, después de haber estado un buen tiempo hablando de la norma, de la enseñanza que el Señor Jesús dio acerca de el ojo es la lámpara de tu cuerpo. Decía, Dios mío, ¿con qué razón? Dios es sabio, Él armoniza los pensamientos, Él armoniza las palabras para que tú y yo no tengamos duda que su palabra está establecida para que tú y yo la obedezcamos, la cumplamos, la hagamos. No es un gusto mío, es una responsabilidad. El texto que nos va a ocupar ahora es Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando el Señor Jesús habla este versículo, en este capítulo, este versículo, Él está estableciendo claramente. Y lo hemos venido hablando y estudiando y repasando y recordando y memorizando. Me decía una hermana, fíjese hermana que yo miro su programa y de tanto que lo oigo ya me grabé 2 Corintios 3:17. Y a veces toda la palabra de Dios es hermosa y quisiéramos retenerla toda. Pero hay versículos que cuando se te hacen como un tatuaje en tu corazón, dentro de ti, ese versículo, que el Espíritu Santo te permita que se haga vida en ti, te va a conducir a lo demás. Porque ahora el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Puedes estar en una reunión y tú por esta palabra que tú memorizas puedes discernir cuando alguien habla un mensaje
de buenas nuevas de parte de Dios. O cuando alguien habla un mensaje de religión, de religiosidad, de precepto de hombre, de teología, de filosofía, no te trae esa libertad que el Espíritu Santo te da por medio de su palabra. Muchas veces fallamos, pecamos, resbalamos, tropezamos, caemos, pero Dios siempre va a venir a levantarte. Él te dice en su palabra, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Solamente reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos. No podemos ocultarlo, no podemos meterlo abajo del tapete, no podemos enterrarlo porque tu pecado te alcanzará. Hay oportunidad. Él dijo, el Señor Jesús dijo, no he venido a apagar el pábilo que humea, ni a quebrar la caña cascada. ¿Cuántas veces nos encontramos en un momento de debilidad por tantas situaciones que nos rodean y sentimos como que estamos desfalleciendo? Y muchas veces son situaciones provocadas por nosotros mismos, pero Él no quiebra la caña cascada. Él no te va a terminar de quebrantar. Cuando Él mira que tus fuerzas están desfalleciendo, Él te va a venir a fortalecer con una palabra. Cuando tu corazón está desfalleciendo por el desánimo, el desaliento, por la falta de fe, por la duda, la incredulidad, Él va a venir con una palabra que será llama de fuego y te encenderá. Él no te va a desechar. Y vas a poder discernir cuando una palabra viene de Dios y cuando no. Cuando el Espíritu haga tatuar esta palabra en tu corazón. Tatuar es grabar, es poner un diseño en nuestro corazón. Y qué mejor diseño que su palabra. Su palabra es viva. Su palabra es real. Él es real. Porque su palabra es viva, Él es real. Y la palabra, y el Señor me decía, cuando ustedes vienen a pertenecer a mi reino, cuando vienen y adquieren la nueva ciudadanía, hay reglas, hay mandamientos, hay preceptos, hay estatutos que yo tengo que seguir. Esto que el Señor Jesús dijo es sencillo. ¿Qué parte de esta palabra? La palabra se expone por sí sola. ¿Qué parte de esta palabra no está entendible? Nadie puede servir a Dios, señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Yo creo en la prosperidad de Dios, como dijo, ya lo leímos, primera de Juan, donde Juan le dice a un anciano gallo, deseo que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. La prosperidad, la riqueza de Dios para nosotros es espiritual. Y por consecuencia, eso nos va a añadir bendición. Y lo vamos a ver adelante en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Muchas veces Dios nos sobreabunda un poquito, pero es para compartir y hacer buenas obras. No es para acaparar. Ya lo leímos también cuando estábamos leyendo Mateo 5 acerca de hacer tesoros en los cielos. No es mala la riqueza de Dios cuando proviene de Dios. Porque su bendición, acuérdate que su palabra dice que su bendición no añade tristeza. Dios no me va a bendecir materialmente para que yo me olvide de Él. Dios me va a bendecir y sobreabundar materialmente para hacer buenas obras. Para que de nada tenga falta y para que yo tenga recurso para todo, para bendecir a otros, no para acaparar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dice, no puedes servir a dos señores. Y le decía, Señor, ¿con qué razón tú me dabas estas palabras? Y quiero leerte dos palabras que el Señor me daba acompañada de esto. Salmos 18.
y Salmo 19. Salmo 18, 21, 22, el salmista le decía yo a una persona ayer, lee la escritura y léela completa. Y es como que si David estaba pasando situaciones difíciles que él pudo dejar plasmadas. Y cuando tú lees el Salmo 18 implica muchas cosas. Implica la confianza, David habla en el Salmo 18, la confianza que yo estoy segura que Dios me guarda y me protege. Pero también en el Salmo 18 David experimentó persecución, ataque, luchas, pruebas. Pero también en medio de esas persecuciones, luchas y pruebas que los enemigos querían destruirlo, también experimentaba refrigerio de Dios. Entraré en tu santuario y me cubrirás y debajo de tus faldas. La protección de Dios, la seguridad de Dios, el buscar a Dios, el acercarnos a Dios. Será bueno que lo leas. Él empieza en el Salmo 18. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Y empiezas a leer cómo él empieza a describir el momento que estaba pasando, la situación que estaba pasando. Le decía yo ayer, compartía con una persona y le decía, muchos quieren tu gloria, muchos quieren tu victoria, pero no quieren pasar lo que pasaste para llegar a esa gloria de Dios y esa victoria de Dios. Y David en el Salmo 18 pasa situaciones difíciles para poder concluir el Salmo 18 diciendo, ciertamente veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él es el que vindica nuestra vida. Para poder experimentar la bondad de Dios, necesitamos también experimentar las dificultades. Porque ahí, como le dijo el Señor a Pablo, en tu debilidad, en tu derrota, ahí mi poder, mi gracia se va a perfeccionar y se va a ver vista. Te voy a leer Salmo 18, 21, 22 para corroborar lo que el Señor hablaba acerca de sus estatutos y de sus preceptos. Salmo 18, 21, 22 dice, te voy a leer desde el 20. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Dice el Salmo también, ¿quién subirá al monte de Jehová? El de corazón limpio y corazón puro y manos limpias. Dios conoce nuestras intenciones y nuestro corazón. Mientras nuestro corazón, nuestro ser interior esté en esa actitud. Y aquí David está diciendo, Dios me ha pagado conforme a mi justicia. No que él se lo merecía por obras que él hacía, sino por la rectitud y la integridad de corazón con la que él caminaba y quería agradar a Dios. Una de las características de David era que él mismo lo dijo en varios salmos, mi deleite, mi placer es hacer tu voluntad, es agradarte. Quiero leerte también Salmo 19. Salmo 19 está
¿Cómo? ¿Qué es lo que está ya establecido también en el reino de Dios? Salmo 19, 7, 11 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe una gran recompensa. En el reino de los cielos, en el reino de Dios y su justicia, ya todo está establecido. El Señor Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque amas a uno y menosprecias al otro. Estas palabras que están establecidas en este libro son palabras para cuestionarse, para examinarse, para saber si son o no son. No, estas palabras son simplemente instrucciones para obedecerse. Porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Este es el único libro de los millares de libros que tú puedes mirar en Barnes & Noble, esa librería inmensa. Este es el único libro que no puede ser tocado, no puede ser trastocado. Todo lo que aquí habla, este es el manual del humano. Pueden venir traducciones, pero es para aclararnos el entendimiento. Pero esa traducción no tiene que tener un pensamiento o una opinión humana. Es simplemente trasladar a un mensaje más sencillo, más entendible, con palabras cotidianas. La traducción, ese es el propósito de la traducción. Para que tú y yo la entendamos mejor, no para meter opiniones ni pensamientos. Si el Señor Jesús, estamos hablando del Señor Jesús, Él dijo, no puedes servir a dos señores. Y más adelante vamos a leer como Él dice, por nada estéis afanados. Vuestro Padre tiene cuidado. Mi responsabilidad es solo depositar mi confianza, abandonarme, reposar en los pastos, en las aguas de mi buen pastor. Por eso precepto, estatuto, mandamiento, regla, norma, es algo establecido y yo estoy obligada a hacerlo. Como dice su palabra, sin santidad nadie le verá. ¿Es una opinión? Si quieres lo puedes hacer, si no, está bien, no te preocupes. No, es algo establecido es algo cimentado, es una orden, es una imposición. Si tú no lo quieres hacer, no vas a tener parte. No lo puedes hacer, pero no vas a tener parte. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Es un corazón puro, es limpieza. ¿Qué es consagrado? Es algo apartado. Y tú y yo, hermana y hermano, que me estás mirando, somos un pueblo apartado. Pero también somos un pueblo que Él dijo, sois pueblo santo, vuestro llamamiento es santo, limpio, puro. Por tanto, tú y yo tenemos una responsabilidad. Estamos obligados a hacer lo que la palabra dice. Si somos hijos y somos discípulos. Y quiero dejarte con esto en tu corazón. Efesios 5:11. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, de los que no tienen el conocimiento, la vida de Dios. Más bien saquen a la luz esas obras infructuosas de las tinieblas. La traducción
la otra traducción dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente de este mismo Efesios 5:11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. La oscuridad es la falta de conocimiento. Al contrario, sáquenlas a la luz. El conocimiento de Dios va a traer vida y luz, ya lo hablamos. Nuestro cuerpo ahora es miembro, nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros que le servimos a la luz. Nuestra vida ahora debe de ser instrumento para Dios. Pero tengo una responsabilidad. Tengo que obedecer, como dice el Salmo 19, 7, 11, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, todo lo que ya Dios estableció para mí. Espero haya sido bendecido. Yo he sido bendecida juntamente contigo y que el Señor te bendiga. Y te dejo con Salmo 27. Que sigas mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes por sobre todas las situaciones que enfrentas cada día. Bendiciones.